Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el 55º episodio de nuestra serie sobre la historia del máximo certamen del continente americano, la Copa Libertadores. La edición 2013 tenía al Corinthians con la meta de lograr el bicampeonato continental en la 54ª edición del torneo. Vamos a descubrir ello y mucho más en este video. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. Esta edición no experimentó modificaciones en cuanto a la cantidad de participantes, pero sus cambios sí ocurrieron en lo comercial. El pacto con Santander concluyó y el 3 de diciembre del 2012 Conmebol anunció que Bridgestone, la marca de neumáticos japonesa, se convertiría en el nuevo patrocinador oficial de la competencia durante las 5 ediciones subsiguientes de la Copa. Por lo tanto, el nombre del torneo a nivel comercial pasó a ser el de la Copa Bridgestone Libertadores. Es importante destacar que en los 2 años anteriores esta marca fue patrocinadora oficial de la Copa Sudamericana y durante 8 meses ambos torneos mantuvieron al mismo patrocinador oficial, hasta que Conmebol suscribió un acuerdo con la compañía francesa de lubricantes Total para el mencionado fin en el torneo de la denominada Otra Mitad de la Gloria. El 21 de diciembre de 2012 se realizó el sorteo de la primera fase en el Centro de Convenciones de la Conmebol en Luque. Los encuentros de esta etapa se llevaron a cabo del 22 al 31 de enero de 2013, siguiendo la misma estructura de bombos de torneos anteriores, con la diferencia de que todos los clubes inscritos ya estaban identificados al momento de su disputa. El debutante Tigre acogió a Deportivo Anzoátegui y salió con escasa claridad colectiva. El cuadro aurirrojo tomó la ventaja con el argentino Jeremías Cagiano. Sin embargo, el Matador logró la victoria con los goles de Gabriel Peñalba y Leandro Leguizamón. En Puerto de la Cruz, el equipo de Victoria prevaleció, a excepción de algunos momentos ofensivos del conjunto de Juvencio Betancourt. Rubén Bota, el paraguayo Federico Santander y Ezequiel Mayolo otorgaron a Tigre su pase a la etapa grupal. En tanto, el debut de León y Deportes Iquique tuvo lugar en el Nou Camp de León en Guanajuato. El argentino Rodrigo Díaz aventajó a los dragones celestes. El uruguayo Sebastián Mas logró el empate final. La revancha en el Tierra de Campeones vio el dominio del equipo del uruguayo Gustavo Matosas, que se adelantó con el tanto del colombiano Giovanni Arrechea. El penal de Díaz obligó a que esta serie se definiera por penales. Allí Rodrigo Naranjo se destacó al atajar los disparos del colombiano Hernán Burbano y Luis Montes. El remate de Díaz posibilitó la clasificación del equipo del norte de Chile. Por otro lado, Sao Paulo acogió a Bolívar en el Morumbí. El campeón de la Copa Sudamericana exhibió su supremacía y aplastó con los goles de Osvaldo, Luis Fabiano en 2 ocasiones, Jadson y un penal de Ruggeri Ceni para liquidar la serie en Sao Paulo. En el Hernando Siles, el tricolor aseguró su pase con los goles de Luis Fabiano, Jadson y Osvaldo. Sin embargo, los dobletes del uruguayo William Ferreira y el paraguayo Nelson Cabrera otorgaron a Bolívar la victoria en el encuentro de vuelta. Mientras tanto, el Liga de Quito se enfrentó a Gremio. Aunque el tricolor controló el ataque de los salvos sin dificultades, pagó cara sus chances de gol que desperdició y Carlos Ferraut consiguió la victoria para LDU. La revancha tuvo lugar en el recién inaugurado Arena do Gremio. El AN anotó el tanto del triunfo que provocó la definición por penales a favor del tricolor gaucho. Durante el festejo, una de las barandas se desplomó debido a la presión de los seguidores locales y provocó la interrupción del juego durante 5 minutos. Marcelo Groje se destacó en los penales, pues atajó el penal decisivo Eduardo Morante para otorgarle al Gremio la clasificación. Por su parte, Defensor Sporting y Olimpia no consiguieron sacarse ventajas en un partido flojo en el Luis Francini. La revancha en el Defensores del Chaco comenzó con desorden, pero el argentino Juan Carlos Ferreira dio la ventaja al decano. Su insistencia permitió a Eduardo Aranda anotar y garantizar el pase de ronda a Olimpia. Finalmente, Deportes Tolima cogió a la debutante Universidad César Vallejo. Los pijaos demostraron control y predominio en el fútbol, pero solo consiguió la victoria con el gol de paraguayo Rogerio Lakeways. La revancha se jugó en el Mansiche de Trujillo y el equipo de Víctor Rivera tuvo control y logró la ventaja con Donald Quinteros luego que Daniel Chávez fallara un penal. Cerca el cierre, Charles Monsalvo empató y otorgaba el pase a Tolima. De esta forma, los 6 cabezas de serie lograron clasificarse. El sorteo para la etapa de grupos se llevó a cabo tras el de la etapa previa y sus partidos se llevaron a cabo del 12 de febrero al 18 de abril de 2013, con una pausa intermedia por una doble fecha de las eliminatorias del Mundial de Brasil. El primer bombo tuvo la rotación que comenzó en 2011 con los primeros representantes de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, sustituyendo de esta manera a los correspondientes a Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay respectivamente. Como en la etapa previa, cada uno de los clasificados directos a los grupos ya eran conocidos al momento de haberse realizado el sorteo.
El comienzo del grupo 1 se dio con Nacional frente a Barcelona. El partido resultó divertido y los argentinos Damián Díaz y Ariel Nahuelpan adelantaron al ídolo. Sebastián Abreu e Iván Alonso lograron el empate, pero un penal no cobrado a Barcelona pudo modificar la situación. Boca recibió a Toluca en la Bombonera. El penal del uruguayo Santiago Silva aventajó a los ceneices y Agustín Orión atajó el penal de Gerardo Rodríguez. Sin embargo, Carlos Esquivel y el paraguayo Edgar Benítez remontaron y dieron la victoria a los mexiquenses. El conjunto de Enrique Mesa recibió a Nacional y logró adelantarse con el panameño Luis Tejada. Vicente Sánchez logró la igualdad para el dominante Bolso en aquella noche. Benítez aventajó a Toluca, sin embargo Sánchez y Alonso otorgaron la victoria al campeón de Uruguay. En Guayaquil, Barcelona se enfrentó a Boca y tras un comienzo con errores de ambos, la segunda parte vio a los ceneices recurriendo al contraataque. El equipo de Carlos Bianchi logró la victoria con los cabezazos de Juan Manuel Martínez y Claudio Pérez. Por otro lado, los dirigidos por el argentino Gustavo Costas visitaron a Toluca en la tercera jornada y un contragolpe de Díaz puso a Barcelona en ventaja. Finalmente Tejada consiguió rescatar el empate para los Diablos Rojos. En la Bombonera, Boca y Nacional disputaron un duelo que fue equilibrado e intenso hasta que un cabezazo de Andrés Scotti otorgó el triunfo al Bolso, que resistió los embates ceneices con firmeza. El inicio de las vueltas fue a ritmo lento, con Barcelona y Toluca empatando a 0 en el Monumental. En el Centenario, Nacional se enfrentó a Boca y Alonso falló un penal. Pese a que el equipo ceneice jugó con uno menos debido a la expulsión de Pérez, logró ganar con un penal de Juan Román Riquelme. Los ceneices se midieron a Barcelona y le bastó el gol de Nicolás Blandi para asegurar la victoria, aunque la visita reclamó un penal no cobrado por falta a Díaz. Al día siguiente, Nacional acogió a Toluca en el estreno del argentino Rodolfo Arruabarrena, exhibiendo orden y resolución. El doblete de Gonzalo Bueno, y sumado a los goles del argentino Israel Damonte y Alonso, otorgaron el pase a octavos de final al Bolso y a Boca. En la última fecha, los ceneices hicieron su visita a Toluca. Benítez condujo a Toluca por delante y Leandro Somoza le igualó. El vértigo de los diálogos se evidenció con el doblete de Flavio Santos, que otorgó el triunfo para los mexiquenses y dio el primer puesto a Nacional. El Bolso visitó a Barcelona, que cerró su presencia en la Copa en un partido en el que ambos alinearon mayoría de suplentes. El argentino Gonzalo Castillejos logró el triunfo final para el campeón de Ecuador. En el inicio del grupo 2, Palmeiras acogió a Sporting Cristal en el Pacaembu. A pesar de la prudencia inicial, Enrique adelantó al equipo de la Serie B de Brasil. El penal de Carlos Lobatón lo empató, pero Patrick Vieira dio el triunfo al Verdão. En victoria, Tigre recibió a Libertad, quien demostró un rendimiento robusto con solidez creativa y ambición en el campo. El penal de Sergio Aquino y la anotación de Jorge González le otorgaron la victoria. En la segunda jornada, el equipo de Néstor Corosito visitó a Cristal. El campeón peruano se presentó cómodo en el campo y gracias a los goles de Renzo Cheput y Lobatón consiguió la victoria en el Alberto Gallardo. En el Nicolás Leos, Libertad recibió a Palmeiras y utilizó su habilidad en el juego aéreo para vencer al cuadro de Wilson Kleina gracias a los goles de Pablo Velázquez y Pedro Benítez. El equipo del uruguayo Rubén Israel se enfrentó a Cristal en la tercera jornada y se quedó 2 veces por detrás debido a los goles de Irben Ávila. A pesar de todo, Libertad empató con los goles de Benítez y Jorge Núñez, pero pudo ganar ya que Aquino falló un penal. En victoria, Tigre se topó con Palmeiras y mostró un juego agresivo, aunque no resultó eficaz. El Verdão elaboró esta fórmula en la segunda parte, sin embargo un disparo agónico de Peñalba dio vida al matador. Las vueltas comenzaron en el Nacional de Lima con la presentación de Cristal ante Libertad. La primera parte fue pareja y la segunda parte tuvo las emociones. Velázquez y Ávila dejaron este duelo en tablas. En el Pacaembu, Palmeiras acogió a Tigre y la presencia de Vinicius le brindó poder, pues asistió a los goles de Caio Charles, manteniendo el control del juego para el éxito paulista. En la penúltima jornada, el Matador recibió a Cristal, confiando en su poder ofensivo y logró la victoria gracias a los goles de Leguizamón, Matías Pérez García y Bota. Aunque Lobatón descontó, Tigre recuperó chances de clasificar al conseguir su segunda victoria. En el Pacaembu, Palmeiras se enfrentó a Libertad. Luego de ser sorprendido al comienzo, el Verdão tomó control progresivamente del juego y con el gol de Charles logró la clasificación a octavos de final. El Gumanelo y Tigre determinaban quién era el segundo clasificado. Bota adelantó al Matador, pero Miguel Zamudio logró la igualdad. Ángel Díaz y Pérez de penal dieron ventaja a los de Victoria. Núñez igualó, pero Pérez y Bota otorgaban a Tigre la clasificación a octavos. Quizá para enfrentarse a Palmeiras se trasladó al Miguel Grau del Callao. Aunque los rimeses no fueron creativos en el juego, un disparo de Ávila le dio la victoria al campeón peruano, pero Palmeiras acababa líder de grupo.
La apertura del grupo 3 vio el enfrentamiento brasileño entre Atlético Mineiro y Sao Paulo. El tricolor mantuvo el control hasta que apareció Ronaldinho. Dos genialidades suyas posibilitaron que Joe y Rever obtuvieran la victoria para los galos. Novicio descontó, pero lo hizo tarde. Al día siguiente, The Strongest se enfrentó a Arsenal y logró adelantarse con Alejandro Chumacero. El conjunto de Sarandí logró empatar con Darío Benedetto, sin embargo las hojas a Damián Pérez y Emilio Zelaya lo impactaron. Luis Melgado otorgó la victoria a los atigrados. La segunda jornada vio al equipo de Gustavo Alfaro recibir al Mineiro y se adelantó con Julio Fulch. Sin embargo, su empeño en conseguir el triunfo proporcionó oportunidades a los galos y el triplete de Bernard, sumado a los goles de Diego Talderijo, hicieron que fuera goleado en Sarandí. En el Morumbi, Sao Paulo y Distongue se enfrentaron. El argentino Marcos Barrera sorprendió al tricolor y adelantó al equipo dirigido por Eduardo Villegas. Sin embargo, Osvaldo y Luis Fabiano remontaron para el sufrido triunfo local. La plantilla de Ney Franco se trasladó a Pacaembu por clausura del Morumbi para recibir a Arsenal. El comienzo fue divertido y Jackson adelantó a Sao Paulo. Después Benedetto de penal estableció el empate final. Estadio Independencia vio enfrentarse a Atlético Mineiro y Distongues. El equipo de Cuca tuvo el control, pero se manifestó en el marcador en la segunda parte cuando Jo y Ronaldinho anotaron en beneficio del conjunto de Belo Horizonte, que mantenía el invicto. Esto le extendió en el Hernando Siles cuando visitó a los atigrados. Su constancia en la ofensiva le proporcionó adelantarse con Tardelli. Sin embargo, el tanto del colombiano Harold Reina lo igualó. El autogol de Luis Méndez otorgó al Mineiro la clasificación a octavos. En el Julio Grondona, Arsenal recibió a Sao Paulo y se benefició de las concesiones a nivel defensivo del tricolor. Ortiz aventajó al local y Aloisio lo empató. No obstante, Diego Brachieri desde fuera del área devolvía la vida a los argentinos. La quinta jornada vio a los del viaducto visitar al Mineiro. A pesar de su actitud, el galo se adelantó con Tardelli y Ronaldinho de penal. Brachieri descontó, sin embargo Luan, Ronaldinho y Alexandro proporcionaron la goleada a los galos y Arsenal terminó enfrentándose a la policía brasileña. En La Paz, Strongest se enfrentó a Sao Paulo y aprovechó su oportunidad para sacar la ventaja con Nelvin Solís. Seni anotó el empate de penal y pese a la presión de los paulistas, el paraguayo Ernesto Cristaldo otorgó el triunfo a los atigrados y dejaba la definición del rojo vivo. En la jornada final, el bicampeón boliviano se topó con Arsenal. El conjunto del viaducto prevaleció frente a la delicadeza de The Strongest. Martín Troll y Fulch otorgaron el triunfo a Arsenal, aunque Reina descontó tarde, pero estaba sujeto a lo que hiciera Sao Paulo. El tricolor tenía la obligación de vencer al Atlético Mineiro y lo logró con un control constante después de un comienzo que parecía ser de un partido equilibrado. Así, el penal de Seni y el tanto de Edmilson otorgaron a Sao Paulo la clasificación a octavos de final. Emelec y Vélez iniciaron la acción del grupo 4. La primera parte fue marcada para el control local. Una falta de Marcos Caicedo con desviación de Facundo Ferreira y el triunfo final a los eléctricos. En el Tierra de Campeones, Iquique recibió a Peñarol. El control del Carbonero le proporcionó la ventaja con Fabián Stoyanov. Durante la segunda parte, Manuel Villalobos empató después de un descuido y Juan Manuel Olivera logró el triunfo para el Manja. El equipo de Jorge da Silva cogió a Emelec en la segunda fecha en un partido equilibrado. La presión eléctrica defensiva dificultó a Peñarol, pero no impidió que obtuviera la victoria gracias al gol de Olivera. Vélez se enfrentó a Iquique al día siguiente y fue víctima de nerviosismo y ansiedad, además del planteo del argentino Cristian Díaz. A pesar de todo, Federico Insúa, Ezequiel Rescaldani y Fernando Gago de tiro libre dieron la victoria para el Fortín. Los hombres de Ricardo Gareca se enfrentaron a Peñarol, aunque el Carbonero ejerció presión desde el comienzo. Vélez consiguió el control del balón y Lucas Prado dio triunfo al Fortín en Uruguay. En el norte de Chile, Iquique se enfrentó a Emelec y consiguió recuperarse. Los goles del argentino Sebastián Hereros y Villalobos dieron la victoria a los Dragones Celestes en el Tierra de Campeones. La revancha entre ambos equipos tuvo lugar en Guayaquil. Allí el conjunto del argentino Gustavo Quinteros fue predominante, pero su empeño le dio el triunfo gracias a los goles de Marlon de Jesús y Vinicio Angulo, a pesar de que Villalobos descontó. Después Vélez acogió a Peñarol sin espectadores por los incidentes de sus seguidores en Montevideo. El Mancha se adelantó con penal de Stoyanov. Sin embargo, el autogol del argentino Enrique Boloña, Insúa de penal y el colombiano Jonathan Copete daban el triunfo al Fortín. La quinta jornada vio al campeón argentino visitar Iquique y demostró su experiencia en estas lides, adelantándose con Sebastián Domínguez y Lucas Romero. Díaz falló un penal atajado por el uruguayo Sebastián Sosa y Villalobos descontó. Copete garantizó la plaza de Vélez entre los 16 mejores de la Copa. En el Capwell, Emelec y Peñarol disputaron un encuentro crucial por la segunda posición. Después de un comienzo de ida y vuelta, el argentino Cristian Nasuti y Fernando Gaibor dieron una gran victoria para los eléctricos por lo que valía. En la última jornada, el Carbonero
recibió a Iquique y tuvo fallos evidentes, pero tomó la ventaja con un tiro libre de Sebastián Gallegos. En la segunda mitad, Marcelo Salaguieta y Matías Aguirre Garay garantizaron la victoria que Peñarol necesitaba para seguir. Sin embargo, esta no fue útil dado que Emelec empató a 0 con Vélez en Liniers y se metía a octavos de final. Millonarios y el debutante Tijuana iniciaron la acción del grupo 5. El campeón mexicano sostuvo la presión de los embajadores y logró la victoria con el gol de Richard Ruiz en el segundo tiempo. En Oruro, San José tuvo su estreno ante el campeón del mundo Corinthians. Este duelo, que el peruano Paolo Guerrero y Carlos Saucedo dejaron en tablas, quedó marcado por la muerte de un menor a causa del disparo de una bengala. El equipo de Marcos Ferrufino visitó Tijuana en su segundo partido. El comienzo agresivo de los Cholos definió el encuentro y los estadounidenses Edgar Castillo y Joe Corona, el paraguayo Pablo Aguilar y el ecuatoriano Fidel Martínez marcaron para la goleada local. Al día siguiente, Corinthians recibió Millonarios sin público, excepto por 4 personas con autorización judicial por lo sucedido en Bolivia. Guerrero y Alexandre Pato consiguieron que el equipo de Tite ganara. El conjunto dirigido por Hernán Torres se topó con San José en la tercera jornada y logró adelantarse con Pedro Franco. Previo al receso, Saucedo anotó el empate. En la segunda mitad, un pase de Alberto Asprilla Watson Rentería otorgó el triunfo a Millonarios. En el Estadio Caliente, Tijuana jugó contra Corinthians. En un tiro de esquina, el taco del argentino Javier Gandolfi permitió que triunfara el cuadro dirigido por su compatriota Antonio Mohamed en Baja California. Sin embargo, en el Pacaembu, el Timao reaccionó y sus acciones iniciales de riesgo le dieron la ventaja con Pato y Guerrero. En la segunda etapa, a pesar de las modificaciones en la estrategia de los Cholos, Mauriño garantizó el triunfo para Corinthians. En el Jesús Bermúdez, San José se topó con Millonarios. El brasileño Marcelo Gómez aventajó al equipo de Oruro y Saucedo aseguró la victoria para el equipo local, que así revivó aspiraciones de clasificar. La quinta jornada vio a los Santos enfrentar a Tijuana. Aunque San José prevaleció, Martínez otorgó la ventaja a los Cholos y Gómez logró el empate. Con ello, Tijuana se clasificó a octavos de final pese a que sufrió 2 goles, pero que fueron invalidados. En el Campín, Millonarios y Corinthians tuvieron un duelo crucial. Aunque el campeón colombiano dominó al inicio, el gol de Danilo permitió clasificar a octavos al campeón del mundo, pese a jugar a media máquina. En la última fecha, el Timao recibió a San José y Don Mariño le dio la ventaja en el Pacaembu. La roja Carlos Tordoya lo favoreció y con goles de Guerrero y Edenilson, Corinthians logró la victoria y se mantuvo en la primera posición después de lo sucedido en Baja California. Allí Tijuana se midió ante Millonarios en un duelo complicado debido al elevado número de faltas. Con el avance de líneas de los Cholos, Martínez anotó agónicamente para la victoria final del campeón azteca. El grupo 6 comenzó con la presentación del debutante Real Garcilaso ante Santa Fe. El desorden cusqueño posibilitó que Cristian Martínez Borja adelantara a los Cardenales. El paraguayo Rolando Bogado logró el empate final. En Ibagué, Tolima cogió a Cerro Porteño y la partida comenzó siendo trabada. Un centro del peruano Roberto Merino se desvió en Luis Cardoso para aventajar a los Pijaos. David Silva puso el segundo y, a pesar del descuento del uruguayo Williams Martínez, el local obtuvo la victoria. En la huya, el Ciclón recibió a Garcilaso. El encuentro se definió con un contraataque del paraguayo Víctor Ferreira, cuyo disparo produjo un rebote aprovechado por el argentino Alfredo Damoa, que consiguió el triunfo para los celestes. El duelo colombiano tuvo lugar en el Campín entre Santa Fe y Tolima. Andrés Andrade aventajó al cuadro de Ibagué y John Valencia empató para los dirigidos por Wilson Gutiérrez, a pesar de su empeño por ganar. Por otro lado, el equipo de Carlos Castro acogió a Real Garcilaso y lo presionó en la media cancha y sería un juego lento. Sin embargo, un tiro libre de Yoshiro Salazar otorgó una victoria agónica a la máquina celeste. En Asunción, Cerro Porteño se enfrentó a Santa Fe y se valió de los errores de defensa de los Cardenales para tomar ventaja con Jonathan Fabro. Sin embargo, el argentino Omar Pérez, con 2 goles de penal, consiguió la victoria definitiva para los bogotanos. En Cusco, las revanchas comenzaron con Garcilaso frente a Tolima. El duelo fue marcado por la rapidez y el juego dinámico de los dos equipos. Sin embargo, el hat-trick del paraguayo Rogerio Leguízamo le dio la goleada a los Pijaos. Después, Independiente Santa Fe recibió a un Cerro Porteño que requería ganar. A pesar de ello, la supremacía recayó en el cuadro cardenal que, con el gol de Jefferson Cuero, dejó fuera al Ciclón y se situaba en la primera posición. Los Cardenales acudieron al Manuel Murillo Toro para visitar a Tolima e intentaron asombrarlo desde el saque. Sin embargo, Jimmy Chará aventajó a los Pijaos. Santa Fe respondió y remontó con doblete de Martínez Borja y logró la clasificación a octavos. En Cusco, Garcilaso jugó contra el Cerro Porteño y exhibió su superioridad con el doblete del paraguayo Oscar Camada y las anotaciones de Mauricio Montes, Ferreira y el también guaraní
Fabio Ramos, para situarse en la segunda posición. El Ciclón se despidió con dignidad de la Copa al igualar a 0 con Tolima, eliminando de esta forma a los Pijaos. Ello calificaba octavos de final a Garcilaso, aunque este perdió en Bogotá contra Santa Fe, por los goles de Wilder Medina y Martínez, que evidenciaron de esta forma el dominio de los Cardenales, que le permitía acabar en la primera posición de este grupo. La Universidad de Chile inició el grupo 7 frente al debutante Deportivo Lara, que no tiene vínculo con el equipo que participó en 1967. El doblete de Sebastián Uvilla otorgó el triunfo a la escuadra azul. En Rosario, Newell's Old Boys acogió a Olimpia en su regreso a la Copa. Después de un comienzo con escasas oportunidades, los leprosos se adelantaron con el penal de Inaxis Coco y Horacio Orzán. Freddy Vareiro descontó y Maxi Rodríguez garantizó el triunfo local. En su segundo partido, el equipo de Ever Hugo Almeida recibió a la Universidad de Chile. El partido fue ameno y dominado por Olimpia, que logró la goleada con los tantos del uruguayo Juan Manuel Salgueiro, Richard Ortiz y Salustiano Candia. En Cabudare, Lara cogió a Newell's y complicó la situación desde el saque al conjunto de Gerardo Martino. Su premio fue el tanto de Jesús Javier Gómez. Al comienzo del segundo tiempo, Marlon Fernández aseguró la victoria para el campeón venezolano. El cuadro de Lenin Bastidas visitó a Olimpia por la tercera jornada en un encuentro que se volvió intenso en ciertos momentos. Vareiro proporcionó al Rey de Copas Paraguay una doble ventaja que no logró capitalizar. José Torrealba y Fernández dieron el empate final a Lara. En el Marcelo Bielsa, Newell's se enfrentó a la Universidad de Chile. El equipo del argentino Darío Franco aprovechó su excelente comienzo y venció con los goles del argentino Guillermo Marino y Charles Aranguiz de penal, a pesar del descuento de Escoco. En Santiago, la revancha entre azules y leprosos resultó ser pareja y poco atractiva. Rodríguez aventajó a Newell's, quien mantuvo el control sobre el ataque de la Universidad de Chile. Martín Tonzo garantizó el triunfo para los rojinegros. Al día siguiente, Lara acogió a Olimpia. Vareiro aventajó al decano con un comienzo contundente, que lograron completar Herminio Miranda y Wilson Pitoni por duplicado. Juven Mosquera hizo el descuento y el tanto de Aranda concluyó la goleada franjeada. El equipo de Barquisimeto jugó de visita ante Newell's en la quinta jornada. Los leprosos obtuvieron la ventaja con Pablo Pérez, lo cual resultó costosa para Lara. El doblete de Escoco garantizó el triunfo final de los rosarinos, aunque Edgar Pérez Greco descontó. En Ñuñoa, Olimpia fue acogida por la Universidad de Chile. El decano se aprovechó del desorden local y ganó con el gol de Ortiz, logrando así clasificar a octavos de final luego de 10 años y complicaba las opciones de los azules. El romántico viajero visitó a Lara por la última jornada. El comienzo fue balanceado y, después de una pausa por unos incidentes en las tribunas, el argentino Luciano Sibeli y Torrealba establecieron la igualdad momentánea. Después Isaac Díaz y César Cortés dieron un triunfo inútil a la Universidad de Chile. Esto se debió a que, pese a que Olimpia con el Newell's en Asunción, no lo hizo por la diferencia de goles que requería. Los dobletes de Salguero y Ferreira dieron al decano el primer puesto del grupo y se beneficiaron de la expulsión de Nahuel Guzmán, y Newell's se clasificaba a octavos de final. En el comienzo del grupo 8, Caracas recibió a Fluminense. Los Leones del Ávila fueron constantes, sin embargo el tricolor carioca gestionó adecuadamente los tiempos y resultó eficaz con Fred dándole el triunfo. En el Arena do Gremio, el equipo local recibió a Huachipato. La estrategia de los acereros posibilitó que tenga la pelota y el argentino Federico Falcone abrió el marcador. El uruguayo Brian Rodríguez garantizó la victoria del campeón chileno en Porto Alegre. El equipo dirigido por Jorge Pellicer recibió a Caracas en la segunda jornada, quien lo asombró con juego incisivo y contundente en el Estadio Cap. Dani Cure y el doblete de Luis Peña dieron la victoria a los Demonios Rojos en Talcahuano. En el Joao Avalanche, el duelo brasileño entre Fluminense y Gremio tuvo lugar. El equipo de Vanderlei Luxemburgo estableció el ritmo y venció con autogol de Bruno Vieira y los tantos de Andrés Santos y el chileno Eduardo Vargas. Después de su tercer partido, el equipo de Abel Braga enfrentó a Huachipato. Fluminense controló el encuentro con juego ordenado y rápido. Aunque Rodríguez aventajó a los de Talcahuano, Wellington Nem y Wagner consiguieron el triunfo para el Flu. A la semana siguiente, Gremio acogió a Caracas. Los de Seferino Bencomo comenzaron con valentía, pero no fue suficiente para frenar el ataque de los gauchos, que abrazaron con goles del argentino Hernán Barcos, Wedley y Zé Roberto en 2 ocasiones. En Engueñao comenzaron las revanchas con Fluminense y Huachipato. Un penal de Fred puso en ventaja a los de Laranjeiras. Sin embargo, un tiro libre de Nicolás Núñez posibilitó que el campeón chileno consiguiera el empate. En el Olímpico de la UCB, Caracas se topó con Gremio, cuya estrategia basada en centros le proporcionó la ventaja con el Llano. Peña logró el empate antes de concluir la primera mitad y Eder Farías consiguió la primera victoria de los caraqueños frente a un equipo de Brasil. Los Leones del Ávila recibieron a Huachipato con un comienzo complicado y bien balanceado, hasta que Rodríguez anotó un hat-trick que proporcionó una importante goleada para los acereros. El marcador fue cerrado por Falcone, que aprovechó la desesperación de Caracas. En Porto Alegre, Gremio y Fluminense lograron el empate a 0, dejando todo abierto para el
desenlace del grupo. El tricolor gaucho visitó a Huachipato en un partido crucial con gran actividad en el mediocampo. Cerro Verde y el tiro libre de Miguel Acebal dejaron el duelo en tablas y que terminó con incidentes por burlas de Luxemburgo, haciendo que se den enfrentamientos con Carabineros. En Río, Fluminense se enfrentó a Caracas en un partido con juego agradable y balanceado. En la segunda parte, esto se solucionó con el gol de Rafael Sobis, otorgándole el pase al campeón brasileño y a Gremio. Los octavos de final tuvieron lugar entre el 24 de abril y 16 de mayo de 2013, con sus llaves que se conformaron de la misma manera que en los torneos previos. Sao Paulo y Atlético Mineiro se volvieron a ver en el mismo sitio donde ocurrieron la etapa grupal, en el Morumbi. Jackson abrió el marcador tempranamente para el tricolor paulista. Sin embargo, la expulsión de Lucio por una falta Bernal lo dificultó. Esto provocó que los galos adelantaran líneas y, gracias a un cabezazo de Ronaldinho y la serenidad de Tardelli, consiguieron el triunfo en tierras paulistas. En el Arena Independencia, el equipo de Cuca ejerció una presión continua con múltiples oportunidades de gol. Joe destacó en anotar 3 de los 4 goles de Atlético Mineiro y que, sumado a una nueva exhibición de Ronaldinho, aseguró el pase de los galos, consolidando un buen rendimiento. El marcador lo cerró Tardelli y un rebote posibilitó que Luis Fabiano descontara para el campeón de la Copa Sudamericana. En tanto, en el George Capwell, Emelec se enfrentó a Fluminense. La presión de los eléctricos demandó el trabajo en defensa del Flu y un centro de Carlos Vera se desvió en Leandro Eusebio para darle la ventaja. El tricolor carioca respondió y Wagner logró el empate desde fuera del área. En la segunda etapa, un penal de Gaibor después de la falta de Cardiños al argentino Marcos Montaini dio el triunfo a los de Guayaquil. Fluminense se trasladó a Sao Januario para la revancha. Emelec se enfocó en defender y lo realizó a través de faltas. Una de esas resultó en un tiro libre que Fred lo convirtió en gol. Los eléctricos sufrieron las expulsiones de Aurelia Chilier y José Quiñones, mientras que Cardiños garantizó el pase del campeón de Brasil. Luego el sorprendente Real Garcilaso recibió a Nacional en el Garcilaso de la Vega. Pese a tener la iniciativa, no tuvo oportunidades de ataque. Un cabezazo de Bogado otorgó la victoria para la máquina celeste, tras resistir la embestida del Bolso, que tuvo ataques muy peligrosos durante el complemento en Cusco. En el Centenario, Nacional mantuvo el control de los tibios intentos del equipo liderado por Freddy García a base de contragolpes. En la segunda parte, Carlos Bueno igualó la serie para el Bolso y forzó los penales, dado que, a pesar de su velocidad e intensidad, no remontó debido a la compacta labor de los cusqueños. En la tanda definitoria, los fallos de Álvaro de Cova y Diego Arismendi inclinaron la balanza a favor de Garcilaso, quien transformó sus 4 lanzamientos y logró clasificar. Por otro lado, en el Estadio Caliente, Tijuana se midió contra Palmeiras. Aunque el Verdado tomó el mando y en la segunda parte fue muy abierta para los dos, el marcador en Baja California se mantuvo en 0. El Pacaembu albergó la vuelta y quedó silenciado cuando el colombiano Duber Riascos logró adelantar en el marcador a los Cholos. Durante la segunda parte, Fernando Arce amplió el marcador para el campeón de México. Una mano de Aguilar ocasionó un penal que Sousa convirtió para el descuento de Palmeiras. Desde allí el Verdado ejerció presión con empeño pero desorden, provocando faltas bruscas. A pesar de ello, Tijuana sorprendió en Sao Paulo y se clasificó. Mientras tanto, Newell's recibió a Vélez en la llave de Argentinos. Los leprosos acorralaron al Fortín en su barco y consiguieron más la pelota, lo que resultó en un dominio claro. Sin embargo, el equipo de Gareca capitalizó su ocasión y un contraataque finalizado por Agustina Lione le otorgó la victoria del Marcelo Bielsa. El segundo partido en el José Amalfitani se inició con Milton Casco estableciendo el empate en el global para Newell's, después de un pase de Víctor Figueroa. Vélez tuvo sus oportunidades y no las aprovechó. Antes del descanso, Escoco incrementó la ventaja de los rosarinos. El Fortín fue un aluvión en la segunda parte y Facundo Ferreira descontó, aunque demasiado tarde, y Newell's se clasificó después de acurrucarse en el final. Por su parte, Boca y Corinthians reeditaban la última final de la Copa. En la ida en la Bombonera, el equipo de Bianchi evidenció una actitud más positiva en presión, pero careció de ideas a pesar de la pasividad del Timao. Durante la segunda parte, Blandi sacó provecho de un rebote de un tiro de Cristian Herbes y otorgó la victoria a los Ceneices. En el Pacaembu, Riquelme recibió un pase de Herbes y habría marcado con un derechazo. Esto provocó que los Ceneices ejercieran presión sobre la marca. En la etapa final, Paulinho logró el empate y Corinthians fue con todo. Una mano de Leandro Marín sin cobrar dentro del área y un gol anulado a Romarinho por un fuera de juego no existente pudieron alterar la trama, y Boca se vengó y clasificó. Después Tigre se topó contra Olimpia y comenzó con todo y teniendo las primeras opciones. El Decano ejerció presión y no se cobró una mano de Mariano Echeverría como penal. No obstante, Peñalba abrió la cuenta para el Matador al aprovechar un rebote. La anotación de Pérez García incrementó la diferencia en el José de la Giovanna. Sin embargo, un tiro libre de Miranda brindó esperanzas a los guaraníes en victoria. En el Defensores del Chaco, el primer tiempo fue
de muchos nervios y en la segunda parte el rey de copas Paraguay emergió con todo y la aparición de Juan Carlos Ferreira le dio un vuelco. Vareiro abrió el marcador y Ortiz aprovechó un rebote en el área para darle calma a Olimpia y su clasificación para los cuartos del final. Finalmente Gremio acogió a Santa Fe y evidenció su ánimo por ganar presionando al Expreso Rojo, que respondió con faltas. El tanto de Vargas fue la recompensa de ello. Comenzó la segunda parte con la expulsión de Cris y Omar Pérez logró el empate de penal. Esto causó que el tricolor gaucho se lanzase al ataque a pesar de la inferioridad numérica y un disparo de Fernando robó el triunfo a los locales. En la revancha en el Campín, los gauchos cortaron el juego de los Cardenales y cerraron sus espacios. Después Santa Fe inclinó la cancha a su favor por su empeño y su impulso permitió a Medina marcar el gol que puso el equipo de Bogotá entre los 8 mejores. 6 países se irían presente en la siguiente fase. Los cuartos de final se dieron a cabo del 22 al 30 de mayo de 2013. Aquí se reencontraron Real Garcilaso y Santa Fe en el Garcilaso de la Vega. Tras los primeros intentos celestes, Francisco Mesa y Medina otorgaron la ventaja al Expreso Rojo. Ramos pudo descontar para los cusqueños, pero falló su penal, que fue producto de la presión y rapidez que la máquina celeste impuso. No obstante, el contraataque de Cuero aseguró el triunfo de los Cardenales, a pesar del descuento de Ramoa. En el Campín, Santa Fe emergió rápidamente y un disparo de Cuero le dio la ventaja. Garcilaso mostró su entrega y aplastó a los bogotanos con energía. La segunda parte mostró a los dos decididos al ataque y un disparo de Valencia garantizó el pase a las semifinales a Santa Fe por primera vez desde 1961. En tanto, Boca y Newell's definieron al equipo argentino que iba a estar en semifinales. El encuentro se volvió atractivo en la Bombonera ante la necesidad de Necio y la propuesta leprosa, pero el duelo concluyó con igualdad a 0. La misma fórmula se repitió en el Parque de la Independencia, con predominio rosarino en las alternativas más evidentes del equipo de Bianchi, aunque Clemente Rodríguez fue expulsado. Esto provocó que se definiera por penales. La tanda requirió de 26 disparos y la participación de todos los jugadores a excepción de Gabriel Heinze, 3 por equipo repitiendo. Se fallaron 7 disparos, entre ellos el tiro decisivo del Burrito Martínez por atajada de Guzmán, y Rodríguez le dio la clasificación a Newell's. Por su parte, Fluminense acogió a Olimpia en la cancha de Vasco y solo tuvo algunas oportunidades debido al cerrojo que la defensa del Decano le aplicó. Esto resultó en que finalizara este cotejo empatado a 0. En el Defensores del Chaco, el tricolor carioca pegó inicialmente y Reina le dio la ventaja con un toque suave que superó al uruguayo Martín Silva. El Decano respondió y Salgueiro logró empatar con un tiro libre. Después, este mismo jugador anotó de penal para darle la ventaja al equipo de Almeida. En la segunda etapa, el Flu intentó empatar de todas las formas, pero no fue efectivo y Olimpia clasificó a semifinales. Finalmente, Tijuana acogió al Atlético Mineiro en el Estadio Caliente y desde el inicio fue el gran dominador. Sin embargo, le faltó efectividad y en la primera mitad solo consiguió anotar con riesgos. Esto continuó durante la segunda parte y Fidel Martínez incrementó la ventaja. Sin embargo, al dejar de apretar a los cholos, los galos aprovecharon y consiguieron el empate con los tantos de Tardelli y Luan en los descuentos. En el Estadio Independencia, el equipo de Mohamed puso al equipo de Belo Horizonte contra las cuerdas y Riascos le dio la ventaja. Rebel estableció el empate previo al descanso. En el tiempo de descuento, Tijuana tuvo la chance de clasificar. Sin embargo, Víctor tapó un penal a Riascos y Mineiro lo consiguió. 3 de los 4 clasificados a la siguiente instancia querían su primera corona. Las semifinales se disputaron del 2 al 10 de julio del 2013, luego de una pausa por la disputa de la Copa de las Confederaciones en Brasil. En Asunción, Olimpia se enfrentó a Santa Fe. El primer tiempo fue trabado y fueron expulsados Salgueiro y Gerardo Bedoya. Los ingresos del uruguayo Alejandro Silva y Ferreira modificaron la dirección del partido. Una falta cometida por Camilo Vargas a Silva se transformó en un penal que Miranda cambió en gol. Un contraataque de Silva lo finalizó Ferreira para garantizar la victoria del Decano en el partido inicial. En el Campín, los Cardenales dominaron la partida. Sin embargo, no fueron eficaces en la definición y se encontró con Martín Silva, a pesar de tener un inicio incierto. Basándose en valentía y fortaleza, Santa Fe logró marcar recién al minuto 76, con Medina sacando provecho de un rebote de Silva. Después el Expreso Rojo intentó forzar los penales sin éxito y Olimpia alcanzó la final después de 11 años. En la otra llave, en el Marcelo Bielsa, Newell's recibió a Atlético Mineiro. El conjunto de Martino demostró una vocación incuestionable de ganar y controló el encuentro ante un galo al que le resultó complicado alcanzar el arco. Aunque el marcaje del equipo mineiro se incrementó en el complemento, Rodríguez abrió el marcador. Unos minutos después, un tiro libre de Escoco aseguró el primer cotejo para la Lepre en Rosario. La revancha en Belo Horizonte se caracterizó por la presión incesante de los hombres de Cuca, quienes impidieron que Newell's ejerciera su juego. Bernard abrió el marcador antes del descanso. Durante la segunda parte, los leprosos mejoraron
mejoraron en la posesión de la pelota, aunque no alcanzaron el desempeño colectivo previsto. Un derechazo de Guilherme desencadenó la tanda de penales a 5 minutos del final. En esta definición ambos convirtieron sus dos primeros disparos y la tiraron afuera o al palo en los dos siguientes. Ronaldinho le dio la ventaja al Mineiro y la tajada posterior de Víctor Maxi Rodríguez le otorgó el billete para la gran final a los galos. De esta forma, dos conjuntos blanquinegros se alistaban para definir al campeón. Las finales entre Olimpia y Atlético Mineiro se disputaron el 17 y 24 de julio del 2013. El partido inicial tuvo lugar en el Defensores de Chaco con el arbitraje del argentino Néstor Pitana. El galo tuvo el control durante los primeros 20 minutos de juego, ejerciendo presión en el medio campo y generando las primeras oportunidades. Esto presionó al decano y provocó su nerviosismo. Pese a ello, Alejandro Silva aprovechó su oportunidad para disparar y abrir el marcador al minuto 23 con un disparo de media distancia. Esto no detuvo al Mineiro, que continuó sus intentos contra Ronaldinho. En el comienzo de la segunda etapa, los brasileños iniciaron el ataque a través de Tardelli, quien transformó a Martín Silva en una figura destacada. Las modificaciones del Mineiro le proporcionaron profundidad y Olimpia también hizo lo propio. Richarlison fue expulsado y en el último instante del descuento, un tiro libre de Pitoni garantizó la victoria del decano en el partido inicial. Una semana más tarde, el partido de vuelta tuvo lugar en el Mineirao, a donde Mineiro se mudó por temas de aforo con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán. Previo a ello, se dio un minuto de silencio en memoria del deceso de Yalma Santos, fallecido un día antes en Uberaba. Olimpia fue el dominante en la primera mitad con un enfoque defensivo que obstaculizó la evolución del galo y lo mantuvo nervioso, provocando síntomas evidentes de la escasez de oportunidades de gol. El segundo tiempo produjo las emociones. Un fallo de Pitoni posibilitó que se adelantara en el marcador los galos con Joe, otorgándole así la ventaja a su equipo para emprender el ataque. Esto generó problemas en Olimpia al perder el control al estar completo el equipo mineiro. Silva se destacó por sus atajadas y postergó el segundo tanto local hasta que Leonardo Silva hizo lo inevitable a 3 minutos del cierre, y eso que la visita ya estaba con 10 jugadores por la expulsión de Julio Mansur. Esto provocó el tiempo extra en el que Mineiro dominó sin obtener el gol que le diera la copa, lo que llevaría a la definición de la copa a los penales. Víctor atajó el disparo de Miranda, aunque se reclamó que se adelantó en el momento de su disparo, y en los 7 siguientes estos fueron acertados, con Mineiro liderando el marcador. El argentino Matías Jiménez tuvo el destino de la copa en sus pies, pero lo arrojó al palo y la final terminó. Atlético Mineiro conseguía de esta forma su primer título continental yendo de más a menos, ya que comenzó siendo incisivo y arrollador para después sufrir y lograr la clasificación en las últimas fases por medio de diversos penales. Ronaldinho exhibió una gran exhibición que lo situó entre los más destacados del mundo en su máximo brillo, y Rivers levantó la primera copa para el galo, quien se transformaría en el 10º equipo de Brasil en ganar la competencia. Algunas de las figuras destacadas del campeón incluyeron a Michel, Junior César, Pierre, Josué, Rosinei, Marcos Rochas, entre otros. La temporada de Atlético Mineiro comenzó terminando en la segunda posición de la fase regular del Campeonato Mineiro a 4 puntos. En las semifinales venció a Tombense y consiguió el título al vencer a su principal rival estatal, o sea, Cruzeiro. La Raposa consiguió la revancha siendo campeón del Brasileirão, sacándole 19 puntos al Galo, que finalizó en el octavo puesto. Mineiro también participó en la Copa do Brasil cuando se autorizó el regreso de los participantes de la Copa Libertadores a ese certamen tras 13 años al instaurarse el sistema de formato anual. Su presencia fue efímera debido a que cayó en los octavos de final, etapa donde ingresó ante Botafogo. En la Copa Sudamericana, Lanús consiguió el título después de vencer en la final a Ponte Preta, quien repitió el precedente de Goiás 3 años atrás, finaliza y descendido. En su travesía a la corona, el equipo granates venció a Racing, Universidad de Chile, River Plate y Libertad respectivamente. En el Mundial de Clubes llevado a cabo en Marruecos, Mineiro fue derrotado en las semifinales por el anfitrión Raja Casablanca. Su consuelo fue conseguir la tercera posición tras superar al Guangzhou Evergrande de China, el campeón asiático, por 3-2. Raja cayó 2-0 posteriormente en la gran final del torneo ante el campeón europeo Bayern Múnich, que cerraba así un gran año. En julio del 2014, Mineiro y Lanús revivieron la final de la Copa Conmebol de 1997 al enfrentarse en la final de la Recopa. En tiempo extra, el Galo venció en el Mineirao luego que fuera obligado por el Granate a jugarla, al igualar la desventaja que sufrió en Argentina. Mineiro llegaba a la siguiente edición con el objetivo de revalidar el título. Sin embargo, varios grandes pretendían quitárselo, lo que te hablaremos en nuestro próximo video. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.